Territorio de Arizona, 1878. Una nube de polvo se alzaba lentamente desde el horizonte del este, bañada por el sol del atardecer que la volvía dorada. William Jameson entrecerró los ojos por el resplandor, alzando una mano curtida para protegerse mientras observaba al jinete solitario que se acercaba a su rancho. A sus espaldas, la casa de 2 pisos recién terminada se alzaba como símbolo de su esfuerzo, con las paredes blancas, reluciendo bajo la luz que teñía el desierto rojo y las montañas lejanas. ¿Papá quién es?, preguntó Lindsay Jameson desde el pórtico, limpiándose las manos en el delantal. A sus 22 años, mostraba la firmeza tranquila de su padre, aunque su rostro conservaba la dulzura delicada de su difunta madre. «No logro distinguir bien», respondió William. Su voz arrastraba el desgaste de los años de gritar órdenes entre los vientos del llano. «Pero viene firme, no parece un vagabundo». A medida que el jinete se acercaba, el cuerpo de William se tensó. El hombre montaba un caballo pinto que avanzaba con elegancia, desafiando el calor sofocante. Su cabello negro estaba recogido con una tira de cuero, y su piel cobriza no dejaba lugar a dudas, era un nativo. «Un apache», murmuró William, llevando instintivamente la mano hacia el rifle que nunca dejaba lejos. A pesar de los tratados ya firmados y de que las peores masacres supuestamente habían quedado atrás, el forastero se detuvo a una distancia prudente sin mostrar apuro. De cerca su rostro se mostraba firme y atractivo, con rasgos marcados y unos ojos que reflejaban más sabiduría de la que su edad, que William estimó cerca de los 30, dejaba suponer. «Oh, me llamo Taei», anunció con un inglés perfecto sin acento. «Busco trabajo». William alzó las cejas con ligera sorpresa. «Trabajo, domino caballos. Llevo ganado. Construyo cercas». Cada frase sonó con convicción serena. «Trabajé 2 temporadas con John Mackenzie, en el rancho de Crescent Valley, y 1 año con los Henderson cerca de Tucson». Lindsay desde el pórtico no le quitaba la vista. A diferencia de muchos colonos que crecieron con miedo y odio hacia los apaches, ella había estudiado en Boston hasta la muerte de su madre, que la obligó a volver 3 años atrás. Aunque había oído historias de ataques violentos, su mente cargaba menos prejuicios. En cambio, el rostro de William reflejaba desconfianza sin disimulo. ¿Y por qué contrataría Mackenzie a un apache? «Porque nadie más pudo domar a su potro», respondió Tai sin rodeos. Sacó un papel doblado de una pequeña bolsa atada a la cintura y se lo tendió a William. «Palabras de él, no mías». William dudó un momento antes de tomar la hoja. Al leerla, su gesto pasó de la sospecha a la sorpresa. «Aquí dice que tienes una conexión especial con los animales, algo que nunca había visto», añadió aún mirando el documento. «También dice que salvaste su ganado durante la sequía del año pasado». Taei no dijo nada más. Se quedó ahí esperando con la calma de quien ha aprendido a ser juzgado en silencio. William Jameson no era ningún ingenuo. Encontrar ayuda decente en esa tierra era difícil. Muchos hombres estaban tras sueños de oro o plata. Su rancho crecía más rápido de lo que sus 3 peones podían manejar. «Te doy 1 semana de prueba», dijo por fin. «Compartirás barraca con los demás. Al primer problema, te vas». «Condiciones justas», aceptó Tai con una leve inclinación. Lindsay observó cómo su padre conducía al apache hacia la barraca. La curiosidad le ardía como hacía tiempo no sentía desde que regresó del este. Había algo en el porte del hombre, una dignidad que no se quebraba, aunque seguro enfrentaba desprecio allá donde pusiera pie, en territorio blanco. Esa noche, durante la cena, los otros vaqueros comieron en silencio, con miradas recelosas hacia la barraca donde el apache cenaba solo. «¿Está seguro de esto, señor Jameson?», preguntó Hank, el más veterano que trabajaba con William desde antes del nacimiento de Lindsay. «Los apaches no son como otros indios». «Tiene referencias», lo interrumpió William, «y necesitamos ayuda con los caballos que llegan la próxima semana. No hay más que hablar». Lindsay no dijo nada, pero su mente no se apartaba del forastero callado y del camino que lo había llevado hasta esa puerta, buscando trabajo entre quienes habían arrebatado las tierras de su gente.
¿Qué clase de necesidad llevaba a eso? ¿Qué tipo de valentía? El amanecer pintó el cielo con cintas de carmesí y oro sobre el rancho. Lindsay, como de costumbre, se levantó temprano para ayudar a preparar el desayuno. Desde la ventana de la cocina vio una silueta moviéndose en el corral, justo donde tenían al caballo más indómito, un imponente semental negro, que había tumbado a todo aquel que intentó montarlo. Salió al pórtico con su taza de café en mano y se quedó pasmada al ver a Ty de pie en el centro del corral. El caballo lo rodeaba al trote. No había soga, no usaba brida, pero había algo invisible entre el hombre y el animal. Los labios de Ty se movían aunque ella estaba demasiado lejos para oír. Sus brazos colgaban relajados con las palmas abiertas. El caballo resopló, sacudió la cabeza y poco a poco fue bajando el ritmo. Tras unos instantes que parecieron eternos, el animal se acercó. Olfateó al hombre y contra todo pronóstico bajó la cabeza con humildad, dejando que Ty posara su mano sobre su hocico. «Dios bendito», murmuró ella. «Nunca vi algo así». La voz de su padre sonó a su espalda haciéndola sobresaltarse. William también se había levantado temprano y ahora observaba la escena sin disimular su asombro. «Ese caballo casi mata a Hank el mes pasado». Durante los días siguientes el patrón se repitió. Ty trabajaba desde el amanecer hasta mucho después de que cayera el sol, encargándose de las faenas más duras, sin quejarse nunca. Los animales parecían entenderlo como si hablara un idioma secreto que solo comprendían las criaturas salvajes. Incluso los perros del rancho, normalmente desconfiados con extraños, lo seguían como si lo adoraran. Al principio, los demás peones mantenían la distancia comiendo por separado y hablando con Ty solo cuando era necesario. Pero con el paso de los días, que se volvieron semanas, incluso los más incrédulos tuvieron que aceptar que era un pilar valioso en el rancho. Lindsay comenzó a buscar excusas para observarlo de cerca, llevaba agua a los hombres que trabajaban en el campo, revisaba el estado de los potrillos nuevos, o recogía huevos cerca de donde Ty remendaba los cercos. Cada vez que lo veía, algo en ella se despertaba atraída por esa fuerza callada que él transmitía. Una tarde, cuando el cielo del oeste ardía con tonos rojizos al caer el sol, Lindsay lo encontró sentado solo sobre un tronco caído junto al arroyo que marcaba el límite este de la propiedad. Tallaba algo en madera moviendo su cuchillo con la misma precisión fluida que ponía en todo lo que hacía. Dudó unos segundos, sabiendo que las normas decían que debía volver a casa. No era bien visto que una mujer soltera buscara la compañía de un hombre, y mucho menos de alguien cuya cultura era tan distinta. Pero había algo en su soledad que la llamó. «¿Puedo acompañarte?», preguntó acercándose. Y alzó la mirada. Una chispa de sorpresa cruzó fugazmente su rostro normalmente sereno. Después de un momento asintió, y se hizo a un lado para dejarle espacio en el tronco. Lindsay se sentó acomodando su falda bajo las piernas. Compartieron el silencio por varios minutos, viendo cómo la luz se desvanecía y las primeras estrellas asomaban en el cielo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó por fin, señalando la figura que iba emergiendo en sus manos. Ty la levantó. Era un caballo cuyas líneas capturaban con asombrosa claridad la fuerza y el movimiento. «Es hermoso», dijo ella con sinceridad. «La belleza está en todas partes», respondió él. Su voz grave apenas sobresalía del murmullo de los insectos nocturnos. «La mayoría de la gente ya no la ve». «Sí, la veo», contestó Lindsay cruzando su mirada con la de él antes de apartarla con timidez. «Extrañé esta tierra con toda el alma mientras estudiaba. Ese vacío que en realidad no está vacío, ese silencio que si escuchas bien está lleno de voces». Ty la observó con un nuevo interés. «Entiendes lo que muchos de los tuyos jamás llegan a comprender». Lindsay sonrió levemente. «Mi madre me enseñó a ver más allá de lo evidente», explicó. «Antes de morir solía llevarme a cabalgar al amanecer solo para ver cómo cambiaba la luz sobre las montañas». Volvieron al silencio, pero era un silencio cómodo, como si sus almas se reconocieran a pesar de las diferencias entre sus mundos. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Lindsay finalmente. «¿A trabajar con quienes...?» Se detuvo sin saber cómo nombrar lo que los colonos blancos habían hecho a su pueblo. «Con quienes nos arrebataron nuestras tierras».
completó él sin rencor. El mundo cambia a Lindsay Jameson. Mi pueblo puede cambiar con él o desaparecer. Yo elijo seguir adelante aunque eso implique trabajar para tu padre. Mi padre es un hombre justo, dijo ella. Juzga por los actos, no por el origen, añadió Ty mientras volvía a su tallado con paciencia. Eso no es común. Un grito desde la casa rompió el momento su padre la llamaba. Debo irme, dijo Lindsay poniéndose de pie a regañadientes. Gracias por compartir tu tarde conmigo. Ty asintió. Sus ojos se quedaron fijos en los de ella más tiempo del que dictaban las normas. Cuando Lindsay se daba la vuelta para irse, él habló de nuevo. La talla es para ti, dijo extendiéndole el caballito de madera casi terminado. Para alguien que sabe ver la belleza. Lindsay dudó. Sabía que no debía aceptar ese regalo, podía malinterpretarse, cruzaba una línea. Pero su mano se adelantó por cuenta propia y sus dedos rozaron los de él al tomar la figura. Gracias, susurró y corrió hacia la voz, que la llamaba apretando el caballito de madera contra el pecho, como si fuera parte de ella. El rostro curtido de su padre se endureció al ver la escena desde la distancia. El verano dio paso al otoño con noches más frías y la certeza de que el invierno no tardaría. El rancho prosperaba bajo la mano firme de William Jameson, y la presencia de Ty se volvió más valiosa de lo que nadie hubiera imaginado. Los caballos nuevos fueron domados en la mitad del tiempo previsto. El ganado engordaba en pastizales que Ty había localizado, donde otros pensaban que no había pasto suficiente. Lindsay se sentía cada vez más atraída por la sabiduría tranquila del apache, buscando más ocasiones para conversar con él. Siempre se comportaban con decoro muchas veces a la vista de los demás, pero poco a poco la confianza entre ambos dio paso a algo más profundo. Supo que Ty era hijo de un jefe educado por misioneros antes de regresar con su gente. Hablaba 3 idiomas con fluidez y leía las estrellas como ella leía novelas. Había perdido a su esposa y a su hijo recién nacido por la viruela 5 años atrás, tragedia que lo llevó a alejarse de las reservas donde la enfermedad se propagaba como fuego. Ella también compartió sus propias memorias, historias de su madre, sus años en Boston y su amor por la belleza salvaje del territorio que tantos del este consideraban incivilizado. Ty la escuchaba con una atención que jamás había sentido antes, como si cada palabra que salía de su boca tuviera un peso especial. William Jameson observaba la creciente amistad entre ellos con sentimientos encontrados. Sabía que su hija se sentía sola desde que volvió del este, donde había convivido con jóvenes educadas como ella. En estas tierras era difícil encontrar compañía adecuada, y Ty, con su carácter íntegro y ética intachable, se había ganado un lugar. Pero también entendía bien los límites crueles de su tiempo. Los apaches y los blancos simplemente no se mezclaban ni en matrimonio, ni a los ojos de la comunidad que sostenía el negocio de William, y que tarde o temprano influiría en el futuro de su hija. Lindsay le dijo una tarde mientras descansaban en el porche tras la cena: «He estado pensando que tal vez sería buen momento para que consideres un viaje a Tucson. Los Preston te han invitado a pasar con ellos la temporada de cosecha». Lindsay alzó la vista de su bordado, la aguja detenida a medio punto. «Los Preston. ¿Y por qué tendría que ir ahora? Tenemos muchísimo trabajo antes de que llegue el invierno». William carraspeó como tanteando sus palabras. El hijo de Robert Preston Thomas ha regresado de la escuela de leyes en St. Louis. Se ha integrado al despacho de su padre. Es un buen muchacho con un futuro prometedor. El entendimiento apareció en los ojos de Lindsay. «Entonces se trata de buscarme esposo». «¿Se trata de tu porvenir?», respondió William con voz suave. «Eres una joven preparada con educación. Mereces una vida acorde a tu formación. ¿Y si estoy conforme con la vida que tengo aquí, William?», suspiró dejando a un lado su pipa. «Lindsay, he visto cómo lo miras». Sus mejillas se encendieron, pero mantuvo la mirada firme en la de su padre. «No sé de qué hablas. El apache Tygi es un buen trabajador y reconozco sus habilidades. Pero hay límites en este mundo que no se pueden cruzar sin pagar consecuencias que los destruirían a los dos». Las manos de Lindsay temblaron ligeramente al retomar la aguja. «Solo somos amigos. Nada más. Él me está enseñando sobre la tierra, las plantas, los animales.
Cosas que nunca aprendí en Boston. Que así siga, dijo William con un tono más sereno. No por mí, sino por ti. Este territorio no está preparado para... Se quedó callado, incapaz de nombrar lo impensable. Lindsay no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en su labor, aunque su mente estaba muy lejos. Recordando la calidez de la mirada de Tiggy cuando le mostró cómo preparar ciertas hierbas medicinales. La delicadeza de sus manos al corregirla mientras ella se acercaba a un potro nervioso. Solo amistad se repitió. Pero su corazón sabía la verdad. Al día siguiente, el cielo se cubrió de nubes oscuras, anunciando la primera lluvia fuerte de la temporada. Los peones se apresuraron a terminar las tareas al aire libre antes de que se desatara el aguacero. Lindsay, que regresaba con una canasta de huevos, vio a Tiggy guiando al potro negro problemático, ahora sorprendentemente obediente, hacia el establo. Un trueno retumbó en el aire y el caballo se encabritó asustado. Tiggy sostuvo la cuerda con firmeza, hablándole en voz baja para calmarlo. Mientras tanto, Lindsay notó que Thomas, el nuevo peón, se acercaba desde el otro lado cargando una silla de montar. El olor del cuero alteró al animal, sus fosas nasales se dilataron y el pánico creció. Tiggy le hizo señas a Thomas para que se detuviera, pero el joven, ansioso por demostrar su valor, siguió adelante. «Voy a ayudarte a meterlo», gritó Thomas. No respondió Tiggy con voz firme. «El caballo está asustado. Dale espacio». Pero Thomas, como muchos jóvenes del campo, tomaba la prudencia como señal de debilidad. Se aproximó más y el animal estalló en una reacción violenta, alzándose sobre las patas traseras y soltando una coz feroz. Lindsay gritó al ver cómo Thomas caía bajo las patas del caballo. Sin pensarlo, Tiggy se lanzó entre el animal fuera de control y el hombre caído, usando su cuerpo como escudo mientras aún sostenía la cuerda. Una de las patas del potro golpeó su hombro con un impacto seco y brutal. Se tambaleó, pero no cayó y siguió hablándole al animal en una mezcla de inglés y apache, con una calma imposible, pese al dolor evidente. Poco a poco, casi como por milagro, el caballo se tranquilizó. Cuando William y los demás peones llegaron corriendo al alboroto, Tiggy ya tenía todo bajo control y ayudaba a Thomas a levantarse. «¿Estás herido?», preguntó William mirando a ambos hombres. Thomas negó con la cabeza mientras se sacudía el polvo. «No, señor. Si no fuera por él», y asintió con respeto hacia Tiggy. Y tú, William, se volvió hacia Tiggy, notando cómo el apache mantenía el brazo izquierdo rígido junto al cuerpo. «No es nada», dijo Tiggy, aunque la tensión en su rostro lo delataba. Lindsay llamó: «William, llévate a Tiggy a la casa y revisa ese hombro. Hank, encárgate del caballo y luego ayuda a Thomas con lo que falta». Lindsay condujo a Tiggy hasta la casa, sintiéndose consciente de lo inapropiado que era llevarlo al espacio privado de la familia, aunque también comprendía que su padre se lo había ordenado directamente. Una vez dentro, lo guió a la cocina, donde la mesa grande ofrecía el lugar ideal para revisarlo. «Vas a tener que quitarte la camisa», dijo ella con tono profesional, mientras reunía vendas y sacaba la botella de whisky medicinal. Como él no reaccionó de inmediato, alzó la vista y lo encontró observándola con una expresión difícil de interpretar. «Tu hombro», insistió. «Necesito verlo». Lentamente Tiggy desabrochó su camisa de trabajo, haciendo una mueca al deslizarla por el hombro herido. Lindsay contuvo el aliento al ver su torso descubierto. No por vergüenza, sino por la red de cicatrices que cubrían su piel cobriza. Algunas eran claramente de batallas, otras parecían marcas rituales. La herida reciente ya comenzaba a tornarse de un morado intenso. La piel estaba abierta justo donde había golpeado la pata del caballo. «Esto va a doler», advirtió ella, empapando un paño limpio con whisky. Tiggy no se inmutó mientras ella limpiaba la herida. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella. La intimidad del momento, sus manos sobre la piel desnuda de él. El silencio en la cocina, solo interrumpido por el eco lejano de un trueno, creó una tensión que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella en voz baja, mientras empezaba a vendarle el hombro con tiras limpias de lino. «¿Por qué arriesgarte así por Thomas? Él no ha hecho más que tratarte con frialdad desde que llegó». «El valor de un hombre no se mide por cómo trata a sus amigos», respondió Tiggy, «sino por cómo se comporta con aquellos que no le han mostrado bondad».
Las manos de Lindsay se detuvieron sobre su hombro. ¿Es un dicho apache? Una sonrisa poco habitual asomó en sus labios. No, es mío. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron así. El aire entre ambos se llenó de sentimientos que no se decían. Lindsay se volvió muy consciente del contacto de sus manos con su piel, del ritmo pausado de su respiración, de lo cerca que estaban en esa cocina vacía. Tiggy susurró sin saber bien lo que iba a decir. La puerta se abrió de golpe cuando su padre entró seguido por Hank. Ambos se detuvieron en seco al ver la escena. Lindsay demasiado cerca del apache semidesnudo, sus manos aún sobre su hombro vendado. «He terminado», dijo Lindsay rápido, dando un paso atrás y recogiendo los vendajes. «La herida no es profunda, pero el moretón será fuerte». La expresión de William se mantuvo neutral, aunque sus ojos se entornaron un poco. «Gracias, Lindsay. Tiggy, estás exento de tareas pesadas hasta que sane ese hombro. Puedes colaborar con las cuentas y el inventario de suministros». «Eso es trabajo de mujeres», protestó Hank, lanzando una mirada dura entre Tiggy y Lindsay. «Es trabajo necesario», replicó William con firmeza, «y la educación de Tiggy lo hace más apto para los números que muchos de ustedes». Se volvió hacia su hija. «Mañana en la mañana le enseñas los libros de cuentas». Aquella noche Lindsay no pudo dormir. Escuchaba la lluvia golpear el techo mientras su mente se agitaba. El recuerdo de la piel de Tiggy bajo sus dedos, la intensidad de sus ojos, cuando se encontraron con los suyos. Esa sensación extraña pero reconfortante de estar donde debía estar. Todo eso la asustaba, y al mismo tiempo la hacía sentir viva. No era ingenua. Comprendía perfectamente lo que su padre había intentado decirle en el porche. Una mujer blanca decente no debía enamorarse de un apache sin importar cuán especial fuera. Ese tipo de relaciones existían en la frontera, sí, pero en las sombras, marcando de por vida a las mujeres que las vivían. Pero algo dentro de ella se negaba a aceptar esas reglas no escritas. Lo que sentía por Tiggy iba más allá de la atracción física que claro estaba ahí. En él veía a un alma parecida a la suya, a alguien que miraba el mundo con la misma curiosidad, con el mismo respeto por el honor y la verdad. A medida que el otoño avanzaba, el hombro de Tiggy sanaba. Pero William seguía asignándole tareas junto a Lindsay, como las cuentas del rancho o la correspondencia. Tal vez era una forma de vigilarlos, o quizás solo aprovechaba bien las habilidades del apache. Sea como fuera, eso les dio la oportunidad de hablar cada día, y su vínculo creció. Descubrieron intereses en común: la literatura, la naturaleza, las preguntas sobre el universo, y lo que podría existir más allá de las estrellas. Tiggy le enseñó palabras en apache, sonriendo con paciencia cuando ella se esforzaba en pronunciarlas. Ella compartía los libros de poesía de su madre, observando el rostro de él mientras absorbía la cadencia de los versos. Una tarde fresca de noviembre, con los libros contables ya guardados, Lindsay se encontró hablándole a Tiggy sobre los últimos días de su madre. «Amaba esta tierra con una pasión tremenda», dijo ella, mirando por la ventana del estudio hacia las montañas lejanas. Incluso cuando la enfermedad la debilitó, pedía que la llevaran al porche para ver el atardecer. Sus últimas palabras fueron sobre encontrar belleza en los lugares menos esperados. Cuando se giró, Tiggy la miraba con una intensidad que le aceleró el corazón. Creo que ella lo habría entendido. ¿Entender qué?, preguntó él en voz baja al ver que ella no continuaba. Lindsay respiró hondo para darse valor. «Lo que he llegado a sentir por ti». Las palabras quedaron flotando en el aire, imposibles de recoger. Tiggy permaneció inmóvil, solo sus ojos mostraban la conmoción que le provocaba aquella confesión. Lindsay dijo al fin, pronunciando su nombre como si fuera una oración. «Lo que yo siento por ti», se interrumpió sacudiendo la cabeza. «No puede ser, porque tú eres apache y yo blanca». Su tono rebelde la sorprendió incluso a ella. «Porque no quiero hacerte daño», respondió él simple y directo. «Y amarme solo te traería sufrimiento en este mundo. Y no debería ser yo quien decida eso». Tiggy se levantó y se colocó frente a ella. Con una delicadeza infinita levantó su mano hasta rozarle la mejilla. Apenas un roce. Era la primera vez que la tocaba fuera de la rutina del trabajo,
y ese contacto leve le incendió la piel. Algunas decisiones traen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar, dijo con suavidad. El sonido de pasos en el pasillo los obligó a separarse rápido. Cuando William entró al estudio, ambos ya estaban sentados cada uno en un extremo del escritorio, los libros de cuentas abiertos entre ellos. Pero algo había cambiado, se había cruzado una línea, se había reconocido una verdad que ya no podría negarse. El invierno de 1878 llegó con una dureza inesperada para el territorio de Arizona. La nieve cubrió el paisaje normalmente árido, transformando el rancho en un mundo de blanco absoluto, interrumpido solo por los contornos oscuros de los edificios y los cercos. Solo los contornos oscuros de las construcciones y cercas rompían el blanco invernal. El ganado se resguardaba en las hondonadas, alimentándose del heno que habían almacenado, previendo este clima. A pesar del frío implacable, el rancho Jamison seguía marchando con firmeza. La previsión de William y los conocimientos de Tighe sobre cómo sobrevivir en entornos hostiles protegieron al ganado mientras los ranchos vecinos sufrían pérdidas. La cercanía forzada por el invierno, los días recluidos y las veladas compartidas junto al fuego impusieron una rutina casi familiar. Tighe, ahora convertido en el brazo derecho de William, compartía las cenas con la familia en lugar de quedarse en la barraca con los demás trabajadores. Su porte sereno y su inteligencia se habían ganado el respeto sincero de William, aunque no necesariamente su aprobación por lo que sentía por Lindsay. Aquellos sentimientos que no volvieron a ser mencionados después de aquel momento en el despacho se revelaban en detalles mínimos. El roce de los dedos, al intercambiar papeles, las miradas cruzadas durante la cena, las charlas que se prolongaban cuando William ya se había retirado. Siempre se mostraban correctos, respetando los límites que sabían que no podían cruzar. Pero en el corazón ya habían elegido un camino que la razón sabía imposible. Al avanzar febrero. Tras marzo, la nieve comenzó a ceder. Con el deshielo llegaron las visitas, las primeras desde antes de Navidad. Thomas Preston y su padre Robert llegaron una tarde supuestamente para tratar asuntos con William, aunque la presencia de Catherine, la hermana de Thomas, sugería otras intenciones. Lindsay los recibió con cortesía, aunque sabía bien que su padre trataba de emparejarla. Thomas Preston era atractivo en un sentido clásico, su formación jurídica se notaba en su modo de hablar y sus maneras cuidadas. Prestó especial atención a Lindsay, halagándola y haciéndole preguntas sobre su estadía en Boston. Tighe, presente por su papel en la administración del rancho, observaba en silencio sin revelar sus pensamientos. Solo Lindsay, que ya sabía leer sus expresiones, notó el destello de tristeza en sus ojos. Esa noche hubo una pequeña cena. Catherine tocaba el piano en la sala mientras Thomas hablaba con Lindsay sobre literatura y arte. William y Robert conversaban sobre política territorial y la posibilidad de que Arizona se convirtiera en estado. Tighe solo hablaba si le dirigían la palabra, y su habitual serenidad tenía un matiz distante que solo Lindsay percibía. A medida que pasaban las horas, Thomas se mostraba más confiado sentándose junto a Lindsay y hablando en tono bajo. «Debes sentirte muy aislada aquí», dijo con compasión en la voz. «Una mujer con tu nivel merece un entorno más cultivado». «Tengo suficientes motivos para mantener mi mente ocupada», respondió Lindsay, buscando brevemente la mirada de Tighe antes de volver a enfocarse en Thomas. «Este territorio también enseña lo suyo». Thomas siguió la dirección de su mirada frunciendo un poco el ceño. «Sí, supongo que convivir con ciertas diferencias tiene su interés antropológico». Bajó la voz aún más. «Aunque debo decir que a mi padre le sorprendió ver a un apache en tu mesa. ¿Eso es común aquí?» El tono altanero encendió la rabia en el pecho de Lindsay. «El señor Tighe es el empleado y consejero más importante de mi padre. Su inteligencia y valores le han hecho merecedor del respeto en esta casa». Thomas alzó una ceja ante su defensa. «Claro», dijo con suavidad. «No quise ofender. Solo digo que no es habitual, incluso en esta época de cambios». Antes de que Lindsay respondiera, William se levantó. «Thomas, me han dicho que eres buen jugador de ajedrez desde tu paso por St. Louis. Quizás quieras una partida». Lindsay podría seguir conversando con Catherine.
La noche concluyó con invitaciones para visitar Tucson en primavera y comentarios por parte de ambos padres sobre las ventajas de unir a familias destacadas en este nuevo territorio. Al despedirse, los invitados, William se quedó en la sala mientras Lindsay apagaba las lámparas. «Thomas parece muy interesado en ti», comentó. Lindsay siguió con su tarea sin contestar. «Será un buen esposo para alguna joven», continuó William, educado de buena familia con futuro prometedor en este lugar que crece cada día más. «Entonces espero que encuentre a esa joven». Lindsay se giró y lo miró de frente. «¿Por qué no seré yo?». William suspiró. «Lindsay, entiendo que no despierte esas ilusiones que algunas mujeres sueñan, pero debes pensar con sentido práctico. No se trata de romance contra practicidad», lo interrumpió ella, algo poco común en su trato. «Se trata de respeto. Oíste cómo habló de Tiggy, como si fuera un objeto raro, no un hombre digno. Y eso es todo lo que hay en esto, defender el honor de Tiggy». La voz de William era suave, pero inquisitiva. Lindsay bajó la mirada ante su forma de verla. «Me importa», admitió en voz baja. «Más de lo que debería». William se acercó y le tomó las manos. «Lo sé», dijo sin más. «Lo he visto crecer entre ustedes, aunque deseaba que no ocurriera». «¿Estás enojado?», preguntó ella intentando leer su rostro. «Decepcionado. Y sí preocupado. Mucho. Pero enojado no». Apretó sus manos con firmeza. «Tienes el corazón de tu madre, necio, pero fiel. Pero Lindsay, este mundo no es compasivo con quienes se atreven a desafiar sus normas. Y menos con las mujeres que eligen a hombres como Ty, por más extraordinarios que sean. Entonces debería casarme con alguien como Thomas Preston. Alguien que desprecia a quienes no comprende, que prefiere el estatus antes que el valor de una persona. Deberías pensar en todo lo que implica una vida junto a Ty», dijo William. «Los amigos que te darán la espalda, las puertas que se cerrarán, los hijos que podrían no ser aceptados en ningún mundo». Soltó sus manos. «No voy a obligarte a decidir. Eres demasiado parecida a tu madre para que eso sirva de algo. Pero te pido que pienses más allá del hoy, más allá de esos sentimientos que ahora te parecen tan claros e intensos». Lindsay asintió, incapaz de contradecir la verdad en las palabras de su padre, pero también sin poder imaginar su corazón tomando otro rumbo. La mañana siguiente amaneció despejada y extrañamente cálida para la época. Lindsay se levantó temprano. La charla con su padre la había dejado intranquila, necesitando la paz que siempre encontraba al aire libre. Ensilló a su yegua y cabalgó hacia el arroyo, ahora crecido por el deshielo. Allí encontró a Ty, como si sus pensamientos lo hubieran llamado. Estaba de pie al borde del agua, observando la corriente con la quietud de quien está en oración. Ty lo llamó con suavidad mientras bajaba del caballo y lo amarraba a un árbol cercano. Él se volteó sin mostrar sorpresa alguna por su presencia. «Sabía que vendrías», dijo con serenidad. «¿Cómo lo supiste? Tu corazón habla con el mío», respondió. La sencillez de sus palabras era más poderosa que cualquier poema. Lindsay se colocó a su lado lo suficientemente cerca para sentir el calor que él irradiaba, pero sin tocarlo. Durante varios minutos contemplaron el agua en silencio, reuniendo el valor para decir lo que ambos sabían que debía ser dicho. «Thomas Preston pedirá tu mano», dijo Ty, finalmente, su voz firme a pesar del dolor en su mirada. «Tu padre le dará su bendición». «Mi padre dará su bendición al hombre que yo elija», respondió Lindsay. «Y yo ya elegí». Ty se giró hacia ella, mirándola con una intensidad que parecía alcanzar hasta su alma. «¿Sabes lo que estás diciendo? Lo que implica, sé que hay cosas que valen cualquier sacrificio», dijo ella. «Que lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar por conveniencia o por lo que diga la sociedad». «¿Y qué es lo que sientes?», preguntó él, apenas audible sobre el murmullo del arroyo. Lindsay dio un paso más, borrando la distancia que habían mantenido durante tantos meses. «Te amo», dijo con firmeza, con una certeza que nunca había sentido antes. Ty cerró los ojos por un instante, como si sus palabras le hubieran golpeado el pecho.
Cuando los abrió en su mirada, había una mezcla de alegría y tristeza que estremeció a Lindsay. «Y yo te amo», respondió. «Desde el momento en que te sentaste junto a mí, en ese tronco caído, hablando de ver la belleza que otros pasan por alto». Su mano se elevó para acariciar su mejilla apenas rozándola. «Pero amar a alguien es querer lo mejor para esa persona, aunque eso no seas tú». «No digas eso», susurró Lindsay, cubriendo su mano con la suya, presionándola con firmeza contra su rostro. «No me digas que amarte no es lo mejor para mí. Esa decisión no te corresponde». «No, pero sí me corresponde decidir si puedo soportar verte perderlo todo por mí», respondió él. Antes de que ella pudiera replicar, él inclinó la cabeza y posó sus labios sobre los de ella. Un roce tan sutil como un suspiro, pero que encendió fuego en sus venas. Cuando comenzó a titielejarse, Lindsay llevó las manos a su nuca, atrayéndolo de nuevo hacia ella. El segundo beso fue más profundo, un desahogo de tantos meses de contención, de anhelos reprimidos. Ty la rodeó con los brazos, pegándola a su cuerpo como si quisiera fundirse con ella. Cuando por fin se separaron jadeantes, Ty apoyó su frente contra la de ella. «Esto lo cambia todo», murmuró. «Todo ya había cambiado», replicó ella. «Solo que hasta ahora lo aceptamos». El sonido de cascos acercándose rompió el momento. Se separaron rápidamente, volteando al ver a 3 jinetes llegar Hank junto a 2 hombres desconocidos para Lindsay. El rostro de Hank se torció de furia al verlos. «Lo sabía», escupió. «Les dije lo que pasaba, pero nadie creía que un apache se atreviera». Los extraños bajaron del caballo con las manos cerca de sus armas. Uno llevaba una placa que lo identificaba como alguacil del territorio. «¿Es este?», preguntó al ver a Ty. «Sí, es él», confirmó Hank. «Lo atrapé justo en el acto tal como dije». Ty sujetó el brazo de Lindsay para impedirle avanzar. El alguacil la ignoró dirigiéndose a Ty. «Estás requerido para ser interrogado por un asalto a una diligencia cerca de Tucson el mes pasado. Testigos describieron a un indio con tu apariencia». «Eso es absurdo», protestó Lindsay. «Ty no ha salido del rancho en meses». «Señorita, con todo respeto le pido que se aparte», dijo el alguacil con un tono que dejaba claro que no creía que ese encuentro fuera consentido. «Este hombre se viene con nosotros». La postura de Ty cambió apenas. Su lenguaje corporal mostraba sumisión, no resistencia. «Iré con ustedes», le dijo al ayudante del alguacil. «Esto es un malentendido». Ty no empezó Lindsay, pero él la hizo callar con una mirada. «Dile a tu padre que fui a aclarar un error», agregó con los ojos, diciéndole algo más profundo que no alcanzó a entender del todo. «Todo se resolverá». Mientras se lo llevaban, Lindsay se volvió hacia Hank temblando de rabia. «Tú sabes que es inocente. Sabes que ha estado aquí todo el tiempo». La cara curtida de Hank no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. «Lo único que sé es que ningún apache va a mancillar a una mujer blanca mientras yo siga respirando». Escupió en el suelo. «Tu padre me lo agradecerá algún día». Lindsay montó su caballo y galopó de regreso al rancho. Entró de golpe en la casa donde su padre terminaba el desayuno. «Se llevaron a Ty», dijo entre jadeos, desbordada de palabras mientras le explicaba todo lo ocurrido. El rostro de William se tornó serio al escucharla. «Las acusaciones de robo son graves», dijo al final. «Pero si ha estado aquí todo el tiempo, podemos testificar a su favor». «Es una mentira», insistió Lindsay. «Hank lo planeó todo porque vio algo entre tú y Ty», concluyó William con suavidad. Lindsay asintió al borde del llanto. «Padre, por favor, tienes que ayudarlo». William se levantó de la mesa, tomó su sombrero y su abrigo. «Saldré de inmediato hacia el pueblo. Si se trata de probar que Ty estuvo aquí, puedo confirmarlo sin problemas». Hizo una pausa mirando con atención el rostro angustiado de su hija. «Lindsay, necesito saber exactamente qué vio Hank entre ustedes dos». Ella sostuvo la mirada de su padre, el mentón en alto. «Nos vio besarnos», confesó. Acababa de pasar cuando llegaron. William cerró los ojos brevemente. «Eso complica las cosas. Hank correrá la voz, y las acusaciones de indecencia con una mujer blanca serán mucho más peligrosas para Ty que cualquier robo». «Pero eso no es justo», protestó Lindsay.
Esto no se trata de justicia, la interrumpió William con firmeza. Se trata del mundo en el que vivimos. Haré todo lo que pueda por Ty, porque es un hombre inocente y un trabajador valioso. Pero Lindsay le tomó las manos. Debes prepararte. ¿Prepararme para qué? Aunque logre su liberación, él no podrá volver aquí. Las palabras de su padre golpearon a Lindsay como un mazazo. Por mi culpa, susurró. Porque una vez que empiezan esos rumores, nunca terminan, explicó William. Por su seguridad y por tu reputación. William partió de inmediato hacia el destacamento territorial donde llevaban a Ty. Lindsay pasó el día sumida en ansiedad, tratando de calmarse con quehaceres domésticos que apenas podía terminar. La noche cayó sin noticias. Sentada junto a la ventana vigilaba el camino sobresaltándose con cada sonido. Finalmente escuchó cascos acercándose y corrió a la puerta solo para ver a Hank desmontando. ¿Dónde está mi padre?, preguntó con rigidez. Aún en el pueblo, respondió Hank quitándose el sombrero. Me mandó a decirte que volverá mañana. Los ojos del viejo vaquero mostraban una mezcla de triunfo y algo que quizá era arrepentimiento. El apache será juzgado. ¿Por qué cargos? La voz de Lindsay estaba cargada de furia contenida. La acusación de robo es falsa. Hank desvió la mirada. Cambió la acusación. Ahora dicen, relaciones inapropiadas con una mujer blanca. Eso no es un crimen. Para un indio sí, dijo Hank, más si es apache con todo el rencor que aún hay entre ellos y los colonos. Se acercó un paso. Señorita Lindsay, la he conocido desde niña. Hice esto por su bien. Eso es salvaje, respondió Lindsay con voz baja pero letal. No te atrevas a llamarlo así. Tiggy tiene más honor y decencia que cualquier hombre que haya conocido en este territorio, tú incluido. Lárgate de esta propiedad. Ya no trabajas aquí. Eso no lo decides tú, protestó Hank. Mi padre me dejó a cargo en su ausencia, respondió Lindsay. Recoge tus cosas y vete antes del amanecer. Cerró la puerta en su cara. Luego se apoyó en ella, vencida por las lágrimas. La magnitud de lo que ocurría y su participación en ello la inundaron de culpa y temor. William regresó al día siguiente al atardecer con el rostro marcado por la preocupación. Lindsay lo recibió en la entrada buscando en su mirada alguna noticia. No pude conseguir su liberación, dijo sin rodeos mientras se quitaba el abrigo. El juez territorial llegará la próxima semana. Tiggy permanecerá bajo custodia hasta entonces. ¿Y los cargos?, preguntó Lindsay con voz débil. William soltó un suspiro profundo. Oficialmente lo tienen detenido por sospechas de estar vinculado con apaches renegados que han saqueado ranchos aislados, dijo mirando directamente a su hija. Extraoficialmente se trata de ti. Sí, la historia que contó Hank ya se esparció. La comunidad de colonos está enardecida con la idea de que un apache se haya involucrado con una mujer blanca. Solo fue un beso, susurró Lindsay. Un instante de sinceridad, tras meses de ocultar lo que sentíamos. Te creo, respondió William con suavidad. Pero eso ya no importa ahora. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó ella, temiendo la respuesta. William vaciló. Dicen que el juez territorial es justo según me han contado. Si solo se tratara de la acusación falsa del robo o de esos supuestos lazos con los bandidos, confío en que soltarían a Tiggy. Pero cuando hay algo personal de por medio. ¿Qué padre?, insistió Lindsay. El juez tiene autoridad para enviarlo a una reserva, quizá incluso a otra región, explicó William. Si considera que es lo mejor para la seguridad pública, o por motivos morales. Lindsay se llevó una mano a la boca. Lo exiliarían por un beso. Por el miedo a lo que ese beso simboliza, corrigió William con tristeza. Aquí los cambios llegan lento, hija. Demasiado lento para quienes quedan atrapados en sus ruedas. Necesito verlo, declaró Lindsay. Tengo que explicarle que yo jamás quise esto. William negó con firmeza. Eso no se puede. No lo permitirán y forzar un encuentro podría empeorar su situación. Tomó a su hija por los hombros con ternura. Lindsay, escúchame bien. Lo mejor que puedes hacer por Ty.
ahora es alejarte públicamente de él. ¿Quieres que lo niegue? Que niegue lo que siento. Te pido que salves su vida, dijo William con gravedad, porque eso es lo que está en juego. La semana anterior a la llegada del juez fue una eternidad. Lindsay iba y venía como un fantasma cumpliendo con sus tareas sin alma mientras su mente permanecía encerrada con Ty en esa celda. Escribió varias cartas vaciando su corazón en cada una, pero no tenía forma de hacérselas llegar. William, cumpliendo su palabra, despidió a Hank definitivamente pese a las quejas del viejo vaquero y a lo inconveniente que resultaba perder a un trabajador con experiencia. Viajaba al pueblo todos los días para asegurarse de que Ty fuera tratado con dignidad y para averiguar todo lo posible sobre el proceso legal. La tarde antes de la llegada del juez, William volvió del pueblo acompañado de un visitante inesperado, Thomas Preston. Lindsay lo recibió con cortesía forzada. No tenía energía ni ganas para fingir simpatía. El señor Preston ha tenido la amabilidad de ofrecer ayuda legal, explicó William, mientras se acomodaban en la sala. Como abogado recién titulado, conoce bien las últimas leyes del territorio. Thomas se inclinó hacia adelante con actitud profesional, aunque sus ojos aún delataban cierta admiración por Lindsay. Señorita Jameson empezó, entiendo su preocupación por el empleado de su padre. Aunque personalmente no apruebo las relaciones entre razas, reconozco que una acusación falsa debe tratarse con justicia, no con emociones. Lindsay reprimió una respuesta cortante. Sabía que quizá Thomas era la mejor esperanza de Ty. ¿Qué se puede hacer?, preguntó simplemente. Las acusaciones sobre su participación con apaches renegados son muy débiles, explicó Thomas. El testimonio de su padre sobre la presencia constante de Ty en el rancho debería bastar para desmentir eso. ¿Y lo otro?, preguntó William, al notar la pausa del abogado. Thomas se aclaró la garganta y desvió la mirada hacia Lindsay, incómodo. Eso es más delicado. Aunque no existe una ley específica en contra de relaciones entre indios y blancos, sí hay normas de moral pública que los jueces interpretan con mucha amplitud. Se irguió en su silla. Sin embargo, si el incidente fue aislado, posiblemente provocado por el indígena y no por la señorita Jameson, y si ella declara que no alentó ni correspondió esos sentimientos, quiere que diga que él me forzó. Interrumpió Lindsay horrorizada. No se apresuró Thomas. Solo que aunque usted quizás se sintió halagada, nunca respondió a su interés. Y que lo que Hank presenció fue algo no deseado, y que no volverá a ocurrir. Lindsay se puso de pie de golpe. No voy a mentir, declaró. Ty es el hombre más íntegro que he conocido. Lo que pasó entre nosotros fue muy irreal. Lindsay, intentó William con voz suplicante. Sí. No, padre. Se volvió hacia Thomas. Agradezco su ayuda, señor Preston, pero no a costa de la dignidad de Ty ni de mi honestidad. Thomas también se levantó con gesto más rígido. Señorita Jameson, creo que no comprende la gravedad de esto. Las autoridades territoriales no toleran que un apache sobrepase su lugar, y menos con una mujer blanca respetable. Sin alguna declaración suya que mitigue lo sucedido, su amigo enfrentará consecuencias graves. ¿Qué consecuencias exactamente?, preguntó Lindsay. Thomas dudó, buscando con la mirada a William, quien asintió con gesto sombrío. Como mínimo lo enviarían permanentemente a una reserva lejana, dijo Thomas en voz baja. En el peor de los casos, ha habido situaciones donde el enojo popular fue tal que ni siquiera se llevó a cabo el juicio. La implicación flotó en el aire como veneno. Lindsay se dejó caer de nuevo en la silla, comprendiendo de golpe el temor desesperado de su padre. Lo lincharían, susurró ella por un beso. Por atreverse a mirar más allá de su lugar, corrigió Thomas, aunque su expresión dejaba claro que esas palabras le resultaban incómodas. William se acercó a su hija, que seguía sentada inmóvil. Lindsay, sé que lo que te pido va contra todo lo que tú crees justo, pero a veces no hay más que elegir el mal menor. Ella miró de su padre a Thomas y luego cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. Está bien, dijo en voz baja. Haré la declaración,
Pero no voy a decir que sus acciones fueron inapropiadas. Solo diré que entiendo que una relación así es imposible y que no tengo intención de continuarla. Thomas asintió. Eso debería bastar sobre todo con el respaldo de su padre. Tras la partida de Thomas, Lindsay se quedó sola en su habitación contemplando el caballo de madera que Ty había tallado para ella hacía tantos meses. Las líneas suaves capturaban la esencia de la libertad, algo que ahora comprendía que ninguno de los dos poseía realmente, atrapados como estaban por cadenas invisibles de prejuicio y miedo. Al día siguiente llegó el juez territorial y montó su tribunal en el edificio más grande del pueblo, que servía como sala comunal y templo. Todos los vecinos acudieron atraídos tanto por el morbo del caso como por la rareza de un juicio como forma de entretenimiento. Lindsay y William llegaron temprano vestidos con sus mejores galas para mostrar su posición social. Thomas Preston los esperaba afuera repasando los últimos detalles. «Recuerde», le dijo a Lindsay en voz baja. «Exprese pesar por cualquier malentendido, pero deje claro que aunque no guarda rencor hacia el Apache, comprende que no es posible ninguna relación fuera del trabajo». Lindsay asintió de manera automática sin quitar la vista de la puerta por donde aparecería Ty. Cuando por fin lo trajeron, su corazón se encogió. Aunque caminaba con la dignidad de siempre, su rostro delataba el encierro demacrado ojeroso, y con un hematoma fresco en la mandíbula que hablaba de abusos a pesar de los esfuerzos de William. Sus miradas se cruzaron de inmediato. Lindsay tuvo que aferrarse al banco para no correr hacia él. En los ojos de Ty no había reproche, solo tristeza y una preocupación genuina por ella. Eso le hizo sentir aún más culpable. El juicio comenzó con formalidades, pero pronto fue evidente que todo ya estaba decidido. El juez, aunque no hostil, apenas mostró interés en revisar pruebas. Las acusaciones de robo fueron descartadas rápidamente gracias al testimonio de William, pero las de incitar disturbios entre apaches y la supuesta conducta inmoral con una mujer blanca fueron presentadas con fuerza por el fiscal. Hank testificó con detalles exagerados sobre lo que había visto en el arroyo, retratando a Ty como un agresor, distorsionando lo que en realidad había sido un gesto mutuo de ternura. Varios vecinos aportaron rumores sobre presuntos lazos de Ty con grupos apaches que aún resistían ir a las reservas, aunque ninguno lo conocía en persona. Ty no declaró siguiendo el consejo de Thomas. Su silencio no era rendición, sino una dignidad contenida que hacía que todo el proceso pareciera aún más ridículo. Cuando llamaron a Lindsay, se levantó con las piernas temblorosas. El salón se quedó en silencio absoluto. Todos la observaban mientras se colocaba frente al juez. Había ensayado su declaración con Thomas, pensada para proteger a Ty a costa de sus propios sentimientos. Pero al ver la fortaleza callada de Ty frente a tanta injusticia, las palabras ensayadas se desvanecieron. «Señorita Jameson», la apuró el juez. «Describa la naturaleza de su relación con el acusado». Lindsay respiró hondo. «Ty llegó a nuestro rancho buscando trabajo honesto y demostró ser hábil, íntegro y trabajador. Con el tiempo, al convivir, aprendí a respetar su inteligencia, su honor y su bondad». Su voz se hizo más firme, ignorando la expresión de alarma de Thomas. En cuanto al incidente que el señor Hank presenció, no fue forzado ni inapropiado. Fue una muestra mutua de afecto sincero entre dos personas que llegaron a quererse de verdad. Un murmullo recorrió la sala. El juez se inclinó frunciendo el ceño. «Está diciendo bajo juramento que participó voluntariamente en actos íntimos con este apache». «Digo que Ty y yo compartimos un beso», contestó Lindsay con firmeza. «Un beso nacido del respeto y el afecto mutuos, no de ninguna situación indecente como se ha querido hacer ver». El rostro del juez se endureció. «Señorita, quizás no comprende la gravedad de sus palabras». «Lo comprendo perfectamente, su señoría», respondió Lindsay. «Sé que se está juzgando a un hombre no por sus actos, sino por atreverse a sentir algo por quien la sociedad dice que no debe. Sé que se espera que niegue mis sentimientos para complacer los prejuicios ajenos». «Lindsay», susurró su padre desde atrás, con voz cargada de angustia. Ella giró apenas para mirarlo con pena y luego volvió al juez. «Si en este territorio amar a alguien sin importar su raza o procedencia es un delito, entonces quizás sus leyes deban revisarse, su señoría.
La sala estalló en exclamaciones. El juez golpeó el mazo repetidamente con el rostro encendido de ira o vergüenza. Lindsay no sabía si era furia o desconcierto. Cuando por fin se restableció el silencio, el juez la fulminó con la mirada. Señorita Jameson, tome asiento. El tribunal tomará un breve receso para considerar este testimonio inesperado. Al volver a su lugar, Lindsay alcanzó la mirada de Ty. En sus ojos se entremezclaban el orgullo, el amor y una tristeza que le partía el alma. Le negó levemente con la cabeza. No era desaprobación, entendió ella, sino aceptación del precio que ambos pagarían por su sinceridad. El receso duró casi 1 hora. Cuando el juez regresó, su rostro era serio, pero controlado. Observó al gentío en la sala antes de hablar. Tras considerar todo el testimonio y la evidencia, este tribunal no encuentra causa suficiente para mantener los cargos de robo o insurrección contra el acusado. Hizo una pausa dirigiendo su vista hacia Ty, flanqueado por los alguaciles. Sin embargo, el silencio del acusado, sumado al testimonio de la señorita Jameson, presenta una imagen preocupante de relaciones inapropiadas que amenazan la moral y la convivencia pacífica de esta comunidad. Lindsay sintió cómo se le hundía el corazón. Por tanto, aunque no se presentarán cargos criminales, este tribunal ordena que el acusado Ty del pueblo Chiricahua Apache sea retirado de este distrito de forma inmediata y enviado de manera permanente a la reserva de San Carlos. Se le prohíbe entrar a cualquier asentamiento de este territorio sin escolta oficial y permiso previo. El juez golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Las voces llenaron la sala nuevamente, algunas victoriosas, otras simplemente murmurando sobre el escándalo. Lindsay permaneció inmóvil. El peso de lo ocurrido, de lo que había provocado, le cayó encima como una marea. «Necesito hablar con él», susurró a su padre. «Por favor». William, con el rostro demacrado por la preocupación, dudó solo un instante antes de asentir. «Espera aquí». Se levantó y caminó hacia Thomas Preston, que conversaba en voz baja con el juez. Tras varios minutos, Thomas regresó con gesto severo. El juez permitirá una despedida breve y supervisada antes de que lo trasladen, informó con sequedad. Es más de lo que debería conceder dadas las circunstancias. Lindsay siguió a un alguacil hasta una pequeña antesala donde Ty la esperaba. Tenía las muñecas atadas y otro guardia custodiaba la puerta. 5 minutos, indicó el guardia con voz ruda, y sin acercarse demasiado. Cuando la puerta se cerró dejando solo al otro guardia como testigo, Lindsay al fin dejó que sus lágrimas corrieran. «Lo siento tanto», murmuró. «Todo esto es culpa mía». No respondió Ty. Su voz era firme aunque sus ojos decían lo contrario. «Dijiste la verdad en un lugar construido sobre mentiras. Nunca te disculpes por eso. Pero ahora te están enviando lejos. Por mí, por no poder ocultar lo que sentía. Me mandan lejos porque temen lo que representamos», corrigió él con suavidad. «La posibilidad de que sus límites no sean tan firmes como creen». Lindsay dio un paso adelante deteniéndose cuando el guardia carraspeó. Lo miró desesperada intentando grabarse cada línea del rostro de Ty. «¿Qué te pasará en la reserva?», preguntó. «¿Qué harás allá?». Una sombra cruzó el rostro de Ty. «No es un buen lugar, pero he sobrevivido a cosas peores. Buscaré la forma de llegar a ti», prometió Lindsay con impulso. «Cuando todo esto se calme». No la interrumpió Ty. Su voz fue tajante. «No puedes. La reserva no es lugar para ti, y mi gente no te recibirá bien». Su expresión se suavizó. «Lindsay Jameson, me diste algo que creí perdido cuando perdí a mi esposa e hijo, la certeza de que el amor aún puede nacer en el desierto más hostil. Pero ahora debes dejarme ir». Cómo su voz se quebró. Cómo sigo como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubieras estado en mi vida. Ty la miró con una ternura insoportable. «Sigues viviendo. Buscas alegría donde puedas. Y recuerdas que lo que compartimos fue real, aunque el mundo no esté listo para aceptarlo». «Se acabó el tiempo», anunció el guardia acercándose a la puerta. «Espera», exclamó Lindsay, sacando del bolsillo el caballito de madera que Ty le había tallado. «Te lo traje para que lo lleves contigo». «Quédatelo», dijo él con dulzura.
No necesito un objeto para recordarte. Estás grabada en mi corazón. Se irguió recogiendo fuerzas. Lindsay escucha con atención. Esta noche, cuando aparezca la primera estrella, haré una promesa para ti bajo su luz. Cada noche cuando la veas sabrás que también la estoy mirando y repitiendo esa promesa. ¿Qué promesa?, preguntó ella mientras otros 2 guardias entraban. Y sonrió. Una sonrisa amplia y rara que transformó su rostro serio que el amor perdura. Que ninguna frontera hecha por el hombre puede contenerlo. Que algún día el mundo cambiará y lo que tuvimos ya no tendrá que esconderse en las sombras. Los guardias avanzaron para llevárselo. Lindsay retrocedió aferrada al caballito de madera, como si fuera lo único que la sostenía. Buscaré esa estrella, prometió su voz firme a pesar de las lágrimas. Cada noche Ty asintió con la cabeza y se marchó con los alguaciles con la espalda erguida y la mirada alta. Esa tarde Lindsay se quedó en el porche de la casa del rancho, mirando el cielo que se oscurecía. Su padre se mantuvo a distancia todo el día respetando su necesidad de estar sola. Los peones, al enterarse del veredicto, evitaron acercarse a la casa sin saber cómo tratar a la mujer que se atrevió a desafiar las normas del pueblo. Cuando apareció la primera estrella en el cielo profundo, Lindsay susurró el nombre de Ty. Sabía que a kilómetros de distancia, él también estaría mirando esa estrella cumpliendo su promesa en silencio. No escuchaba sus palabras, pero las sentía dentro de ella. Un testimonio de un amor breve pero real. Una luz de esperanza en un mundo que aún aprendía a superar sus fronteras. El caballito de madera descansaba sobre el barandal capturando los últimos rayos del día con sus líneas talladas. Lindsay pasó los dedos sobre él sintiendo la suavidad de la madera como había sentido la fuerza del espíritu de Ty firme, a pesar de todo lo vivido. Lo recordaré, susurró a la estrella, y viviré de una forma que honre lo que compartimos. No sabía qué vendría, si Ty lograría enviarle noticias, si el mundo cambiaría como él creía, si alguna vez volverían a cruzarse. Pero bajo esa estrella que fue testigo de la promesa de Ty, Lindsay hizo la suya llevar el amor que los unió como guía, dejar que marcara sus decisiones, ser digna del hombre que le enseñó que las cosas más hermosas nacen en los lugares más inesperados. Y con eso halló una especie de paz. Habían pasado 5 años desde que Ty fue enviado a la reserva de San Carlos. 5 años de Lindsay, mirando las estrellas cada noche recordando su promesa. 5 años rechazando pretendientes para frustración de su padre, quien finalmente dejó de presentarle hombres adecuados. El territorio de Arizona había cambiado. El ferrocarril se extendió trayendo más colonos y también nuevas ideas. El rancho de William Jameson prosperó, y él se volvió una figura influyente en la política local defendiendo el trato justo para todos sin importar su origen. Un cambio nacido de ver la convicción firme de su hija. Lindsay también cambió. Ya no era la joven ingenua que volvió de Boston. Ahora manejaba los asuntos del rancho ganándose el respeto de comerciantes y ganaderos. Pero por dentro el recuerdo de Ty seguía tan vívido como el día que lo alejaron. En una cálida tarde de septiembre de 1883, Lindsay estaba en el porche revisando los libros del rancho, mientras el sol descendía tras las montañas. Un jinete apareció a lo lejos siguiendo el camino principal hacia la casa. La silueta recortada contra el sol encendió su corazón. Dejó los papeles a un lado y se puso de pie cubriéndose los ojos del resplandor dorado. El jinete se mantenía erguido en la silla, con una gracia que ella conocía como la palma de su mano. «No puede ser», murmuró aferrándose al barandal, pero al acercarse no cabía duda. Ty más maduro con mechones plateados en su cabello negro pero inconfundible. Su rostro estaba más delgado, marcado por nuevas batallas, pero sus ojos, esos ojos profundos, seguían siendo los mismos. Lindsay bajó los escalones con lentitud, temiendo que si se movía rápido aquella visión desaparecería. Ty desmontó quedando junto al caballo viéndola acercarse con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Volviste?», dijo Lindsay cuando al fin estuvo frente a él, su voz apenas audible. «Lo prometí, bajo las estrellas», respondió Ty con calma. Entonces su compostura se quebró y 5 años de anhelo se deshicieron cuando se lanzó a sus brazos.
Ti la rodeó con fuerza, su rostro enterrado en el cabello de ella, su cuerpo firme y tangible. «¿Cómo es posible esto?», preguntó cuando al fin se separaron sin soltarle las manos. «La orden del tribunal ya no está vigente», dijo una voz tras ellos. Lindsay volteó y encontró a su padre en el porche, con una expresión mezcla de preocupación y alegría sincera. «Padre», murmuró confundida pero sin soltar a Ty. William bajó los escalones con paso pausado. «Tal vez deberíamos seguir hablando dentro», sugirió señalando la casa. «Hay mucho que contar». En la sala iluminada por el sol del atardecer, William explicó: «Pasé los últimos 3 años pidiendo al gobernador territorial que se revocara la orden contra Ty». Miró a Ty con respeto. «Finalmente fue concedida el mes pasado. Mandé un mensaje a San Carlos de inmediato». Lindsay miraba a su padre y a Ty sin poder creerlo. «Lo hiciste sin decirme». William asintió con tono suave. «No podía darte una esperanza que quizás no se cumpliría». «El proceso legal fue complicado e incierto», agregó Ty. «Recibí el mensaje de tu padre hace 3 semanas. Tomó tiempo arreglar mi salida de la reserva». Lindsay se volvió hacia su padre con la voz cargada de emoción. «¿Por qué después de todo lo que dijiste de que lo nuestro era imposible?». William suspiró pasándose una mano por el cabello ahora mucho más canoso. «Porque me equivoqué», admitió sin rodeos. «Me equivoqué al creer que las barreras que impone la sociedad deberían decidir dónde puede florecer el amor». La miró con orgullo el tipo que se reserva para lo más profundo del corazón. «Y porque en 5 años, a pesar de tantos pretendientes, tu corazón siguió fiel. Esa clase de lealtad no se combate, se honra». Lindsay sintió cómo las lágrimas le subían a los ojos. «Gracias», murmuró. William giró hacia Ty. «Debes saber que las cosas han cambiado por aquí. Yo me he encargado de eso. Ya no queda casi nadie de los antiguos vaqueros que te conocieron. Los nuevos han sido escogidos por su decencia, no por sus prejuicios». Se irguió con cierta solemnidad. «Y he preparado documentos legales, escrituras a nombre de Lindsay, con cláusulas que aseguran sus intereses conjuntos si deciden formar una vida juntos». La expresión impasible de Ty se suavizó con sorpresa. «¿Bendecirías una unión así?». «Bendeciría la felicidad de mi hija», respondió William. «Y estoy convencido de que eso está contigo». Le extendió la mano. «Si aún lo deseas». Ty la estrechó sin dudar. «Nunca he deseado otra cosa». Esa noche, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su despedida 5 años atrás, Ty y Lindsay caminaron junto al arroyo donde compartieron su primer beso. El aire llevaba el perfume dulce de las flores de fin de verano. El agua brillaba con la luz plateada de la luna. Cuando estaba en la reserva dijo: «Ty». Al detenerse bajo un gran álamo, hubo días muy oscuros. Hambre, enfermedad, y ese vacío del alma que provoca sentirse enjaulado. Se volvió hacia Lindsay tomándole las manos. «Pero cada noche buscaba nuestra estrella y renovaba mi promesa, que el amor resiste, que un día volvería a ti». «Y yo te escuchaba», contestó ella con ternura. «A pesar de la distancia, sentía que tu promesa mantenía viva nuestra conexión». Tiki y abrió una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cinto, la misma con la que llegó por primera vez al rancho. Sacó algo que relucía a la luz lunar, un anillo de plata con una piedra turquesa. «Perteneció a mi abuela», explicó. «Fue una de las pocas cosas que me dejaron conservar cuando nos llevaron a la reserva». Lo sostuvo entre ellos con la luz de la luna, reflejándose en su superficie. «Entre mi gente, un obsequio así no significa posesión, sino unión. 2 espíritus que eligen caminar juntos en todas las estaciones». El aliento de Lindsay se contuvo al entender lo que él le ofrecía. «Ty», Lindsay Jameson, dijo él con voz temblorosa de emoción. «Caminarías a mi lado no como lo que el mundo espera que seamos, sino como lo que somos, 2 almas que se encontraron a pesar de todo». «Sí», respondió sin dudar, la alegría brotando de ella como un calor real. «Hoy y todos los días por venir». Ty colocó el anillo en su dedo, luego la estrechó en un abrazo que selló su promesa bajo las estrellas. 2 meses después, en un día otoñal perfecto,
un pequeño grupo se reunió detrás de la casa del rancho Jameson. Bajo un arco de madera adornado con flores silvestres y pastos nativos Tai, esperaba vestido con traje formal del oeste y una sola pluma de águila en el cabello, honrando sus raíces. William Jameson estaba a su lado orgulloso, fungiendo como su padrino una señal pública de su apoyo que sorprendió y ganó respeto en toda la región. Los rancheros seleccionados por William por su carácter, y no por sus prejuicios, formaban un semicírculo respetuoso junto con amigos leales y de mente abierta. Entre ellos estaba Thomas Preston, quien al fin comprendió que la verdadera justicia a veces requiere desafiar lo establecido. Cuando Lindsay apareció del brazo de Catherine Preston, su amiga desde que entendió la profundidad de su amor por Tai, un murmullo de admiración recorrió al grupo. Llevaba un vestido blanco sencillo, decorado con abalorios que T le había enseñado a bordar, uniendo ambos mundos en un mismo símbolo. La ceremonia mezcló elementos de las dos culturas. Un juez territorial la legalizó mientras T incluyó bendiciones apaches, que resaltaban el carácter sagrado de su vínculo. Durante los votos, Lindsay miró a su padre, cuyos ojos brillaban de emoción ya sin rastro de las antiguas dudas. Aquella noche, una celebración sin precedentes, reunió a personas que quizás nunca antes habrían compartido mesa. La música de ambas culturas llenó el aire, y la casa resplandecía con la luz de los faroles. William no escatimó nada decidido a que la boda de su hija quedara en la memoria no como escándalo, sino como símbolo de una nueva comprensión. Al caer la noche, Ta llevó a Lindsay a un rincón tranquilo, desde donde se veían las estrellas brotar en el cielo. «Mira», dijo señalando la primera que apareció nuestra estrella. Lindsay se recargó en su hombro. «No necesitamos hacer promesas esta noche», dijo en voz baja. «Ya cumplimos las que importaban». T la miró enmarcando su rostro con las manos. Una más propuso. «Prometamos no olvidar que lo imposible se volvió posible porque nunca dejamos de creer». «Lo prometo», Lindsay susurró poniéndose de puntitas para sellar el voto con un beso. Cuando regresaron a la celebración, William los recibió al borde del grupo con una expresión tranquila. «Tengo algo para ustedes dos», dijo extendiendo un sobre. Dentro había una escritura de propiedad sobre la parte este del rancho Jameson. 200 hectáreas de tierras fértiles con acceso al arroyo y una cabaña que William había mandado construir en secreto durante los últimos meses. «Su hogar», explicó. «Lo suficientemente cerca para la familia, pero con la distancia justa para su intimidad». Sus ojos brillaban con un toque de picardía inesperada. «Y con espacio de sobra para los nietos cuando llegue el momento». Lindsay abrazó a su padre con fuerza. «Gracias por cambiar», murmuró. «Por mirar más allá de lo que te enseñaron a creer. Gracias por mostrarme cómo hacerlo», respondió William con la voz quebrada por la emoción. Más tarde esa noche, mientras Lindsay y Tai estaban de pie en el porche de su nueva cabaña, los ecos lejanos de la fiesta todavía flotaban en el aire. Miraron el terreno que ahora sería su futuro, la tierra donde sus hijos crecerían conociendo ambas culturas, donde los límites que antes parecían inquebrantables se habían desvanecido frente a la fuerza constante del amor. «El apache se entregó para proteger su nombre», murmuró Tai repitiendo las palabras que años atrás habían recorrido el territorio. «Y le dejó una promesa bajo las estrellas», completó Lindsay entrelazando sus dedos con los de él. «Una promesa que cumplimos». Sobre ellos se extendía el cielo nocturno lleno de posibilidades infinitas, como su futuro ganado con esfuerzo valioso y completamente suyo. En un mundo donde las malas noticias parecen llenar toda la historia del apache, que se entregó por el honor de su amada, nos recuerda una verdad eterna. La bondad todavía abunda, aunque no siempre salga en los titulares. Así como la familia de Lindsay, que al principio se resistió pero terminó no solo aceptando a Tai, sino abrazándolo como parte esencial de su hogar. Hoy también hay muchas personas que escogen el amor sobre el prejuicio, el entendimiento sobre la división. Estas historias no se vuelven virales, pero ocurren cada día en nuestras comunidades.
La transformación de William, de un hombre limitado por las normas sociales a uno que defendió la felicidad de su hija sin importar lo establecido, nos enseña que los corazones pueden cambiar. Aún hoy hay quienes construyen puentes en silencio reconociendo que lo que compartimos como humanos vale más que nuestras diferencias. Por cada historia de odio que capta la atención, existen miles de relatos callados de compasión, aceptación y amor. Familias que abren sus puertas a las distintas comunidades que se unen en tiempos difíciles, sin mirar antecedentes individuos, que aprenden a ver con ojos verdaderos, más allá de las apariencias. Si entrenamos la mirada para buscar lo bueno, para notar los gestos de ternura y los puentes que se tienden con cuidado, descubriremos que el amor y la esperanza siguen floreciendo. Tal vez los medios no hagan eco de estas historias, pero son la verdadera base de lo que compartimos como humanidad. Y quizá la enseñanza más valiosa del camino de Ty y Lindsay sea elegir con cuidado dónde ponemos nuestra atención. Buscar y celebrar la bondad cuando la encontremos. Ser valientes para crearla donde haga falta. Y recordar que incluso frente a lo que parece imposible, el amor siempre insiste en abrirse paso. Por eso te invitamos, querido oyente, a poner más atención en lo bueno. En el vecino que sonríe, en el desconocido que extiende la mano en el alma, que se atreve a amar más allá de las fronteras. Porque el amor sigue vivo, la bondad sigue creciendo, y la luz siempre se levanta aún en los desiertos más oscuros. Desde susurros del viejo oeste, gracias por caminar esta senda de esperanza con nosotros. Que tu espíritu sea llevado por los vientos de la posibilidad, tu corazón calentado por el fuego de la compasión, y que te sientas abrazado por la fuerza de 1000 soles. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo bajo las estrellas contadoras de historias, gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos con cariño a suscribirte, dejar un comentario, darle me gusta y compartir este video con otros. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y mantiene viva nuestra pasión por contar más historias llenas de amor, sanación y esperanza. Y no te vayas todavía. Otra historia hermosa aparecerá enseguida. Haz clic y déjate sorprender por un nuevo viaje emocional que quizá te conmueva tanto como este.